Bien, ahora pasaremos al conversatorio. Creo que hay muchos temas que podemos abordar. A mí me gustaría que empezáramos por un tema que de alguna manera los tres comentaron. Francisco fue más claro en su planteamiento inicial de bueno, cómo las pandemias han generado ciertos efectos urbanísticos, ¿verdad? Incluso han sido el motivo de grandes transformaciones urbanísticas en diferentes momentos, tomando el caso de París, y enfatizó mucho la situación actual en donde se han planteado a partir de las ideas, los conceptos dirigidos por el urbanista Carlos Moreno, con esta idea, este concepto de la ciudad de los 15 minutos, del fortalecimiento de los barrios, de fomentar las actividades de proximidad, en fin. Y todo esto parece muy interesante, muy válido, como una alternativa para implementarlo, para retomarlo como un tema de agenda y de política pública y de estrategia urbanística para nuestras ciudades. Sin embargo, cuando vemos el caso de México, que Santiago nos muestra estos datos de accesibilidad, estas gráficas, y también a la realidad a la que se enfrenta La Paz, Bolivia, con una compleja ciudad en términos morfológicos derivados de su emplazamiento geográfico y de su diversidad social, ¿no? De los contrastes que tiene la ciudad. Uno pensaría que nuestras ciudades están muy lejos de estos modelos que se pueden pensar muy acertados para ciudades como París, ciudades históricas que tienen una gran tradición y que tienen centros urbanos altamente consolidados. Santiago comentaba que el tema de la accesibilidad va más allá de rebasar el tema de la infraestructura y del automóvil. Bueno, pero estas ciudades como París y muchas ciudades europeas del mundo desarrollado han ya consolidado niveles de infraestructura y equipamientos muy altos. Y en ese sentido, pues es replantear la forma de uso de estos espacios. Pero nuestras ciudades en América Latina todavía estamos en proceso de expansión urbana y de una incipiente urbanización, muchas veces muy deficiente. Y los modelos que tú presentabas, Santiago, sobre la periferia urbana, los megaproyectos de vivienda, pues son una expresión brutal de esta situación, aunado a la urbanización popular, y que también de alguna manera se presentan en La Paz y en muchas ciudades latinoamericanas. Entonces, ¿cómo podríamos implementar o pensar en el llevar a cabo estas ideas de la ciudad de 15 minutos en ciudades latinoamericanas como las nuestras? Francisco, y vamos siguiendo el orden de cómo presentar. No hay límite de tiempo, podemos hablar un buen rato hasta que agotemos el tema. Y podemos, por supuesto, abordar otros muchos temas más adelante. Que mientras tú comentabas, Sergio, estaba pensando casualmente tanto en las presentaciones, en la magnífica presentación de Santiago y Juan Pablo, ¿no? Este tema de la accesibilidad, ¿no? Lo decía Santiago, bueno, ya hemos pasado de una óptica transporte a una óptica movilidad y ahora estamos yendo más allá de una óptica movilidad a una óptica de accesibilidad. Y uno se preguntaría, y lo decía Santiago, ya no estamos tanto, no es un tema de movilizar modos, sino de movilizar personas que tienen deseos, intenciones. Y uno se preguntaría si ya la red de movilidad de la cual nos hablaba también Juan Pablo, ya no es solo tratar también de llevar a personas, sino de favorecer el encuentro. Esto es, ya en los años 90, no me acuerdo, había un estudio casualmente sobre las estaciones de trenes en París, casualmente, y el estudio demostró que, ya no me acuerdo de la cifra, pero más del 50% de la gente que se encontraba en la estación no estaba para desplazarse, sino estaba para encontrarse. Esto es, reunirnos en el café de la gare, en el café de la estación. Entonces, eso que estaba diciendo ya tempranamente en los años 90, esa posibilidad de la cual está hablando Santiago, ya no solo incluso de
de mover personas, sino porque, si estamos hablando de accesibilidad, estas estaciones cada vez se convierten en centros, digamos, de una gran mistura de uso, de tal manera que cuando llegamos, ya llegamos y nos encontramos. No llegamos para luego desplazarnos tantos minutos. Entonces, igual lo decía Juan Pablo cuando decía esta estación muy bonita, etcétera, que no me acuerdo cómo la llamaste. Decía, oye, pero sí, nos faltó un poco más integración con el entorno. En ese sentido, ya no pensemos en que las estaciones de transporte son solo para mover gente, sino son para llegar a mover, para favorecer el encuentro de una manera multiuso, etcétera, etcétera. Y en consecuencia, esa accesibilidad de la cual nos hablaba Santiago, pues se puede acortar. Eso es un poco una inquietud que tenía tanto para Juan Pablo como para Santiago. Bueno, me parece bien, retomemos esta iniciativa de Francisco. ¿Tú qué puedes comentar, Santiago? Yo creo que es un tema bien interesante el que comentas, Francisco, cómo quizás estos puntos tienen una vocación también más social y urbana, más allá de, ¿no?, de su vocación de transporte. Y yo creo que eso al final es bien interesante porque finalmente estos puntos son los más accesibles, ¿no? Son los que es más fácil llegar a ellos, puedo llegar por tren, obviamente son los mejor conectados. Sin embargo, escuchándote hablar, estaba pensando en las estaciones en las ciudades latinoamericanas, ¿no? Retomando también el tema de cómo lo abordamos en nuestra región, y creo que eso no sucede acá. Yo creo que es quizás yo creo que sería difícil con algún amigo, al menos en la Ciudad de México, decirlo, y vamos a tomarnos un cafecito a Pantitlán o a Indios Verdes, ¿no? En realidad escogeríamos otro lugar. Y creo que es uno de los retos también, cómo a pesar de que la accesibilidad es un potencial de coexistir todos en un mismo espacio, necesitamos también otras políticas para articular esa accesibilidad. ¿A qué me refiero con articular? Que quizás, por ejemplo, a través de un espacio público que sea seguro, que sea agradable, podemos articular estos encuentros para que no se den como estamos ahorita experimentando, que ocurren de una manera caótica, de una manera poco ordenada, y que generan espacios en los que no queremos estar. Entonces, creo que también va a ser un reto para nuestras ciudades cómo cambiar, ¿no?, esta visión que tenemos de las estaciones de transporte masivo a puntos de encuentro, ¿no? Creo que eso me llamó mucho la atención de tu ámbito. Un poco ahí comentarte igual, Sergio, que, bueno, darles unas buenas noticias. Estamos prácticamente cerrando el desarrollo del estudio del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano en coordinación con el municipio del Alto y de la entidad estatal que administra el teleférico, ¿no? Eso por un lado, y bueno, y justamente en este marco de sistemas integrados de transporte, para nosotros va a ser muy importante el tema de la multimodalidad, ¿no? Dadas las características topográficas y geográficas que tiene nuestra ciudad. El tema del manejo del espacio público, que hemos tratado de revitalizarlo, pero ahora hay que darle mucha más importancia, justamente vincular todas las estaciones de transporte, ¿no?, todo lo que tenga que ver en infraestructura de transporte público, vinculado a proyectos de desarrollo económico, ¿no?, para que también la estación, las paradas tengan un fin justamente en sí mismos, ¿no? Y el último punto que pondría para esta ronda es el tema de la micromovilidad, ¿no? La movilidad de última milla, ¿no? Donde te deja el transporte masivo, el colectivo, a ti, ¿cómo te toma llegar a tu barrio, ¿no? En nuestro caso hay barrios que son muy altos, tienen altas pendientes, son inaccesibles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos de manera de generarle esta última milla en condiciones de calidad y accesibilidad también a todos nuestros usuarios, ¿no? Y evidentemente promover el uso de energías limpias en este tipo de modalidades. Muy bien, Juan Pablo. Bueno, entonces, si te parece bien, Santiago, retomemos el tema del fortalecimiento de los barrios, que es el planteamiento de este concepto del urbanismo de los 15 minutos, que nos hablaba Francisco, y ya en días pasados también yo lo hablamos. Pero contrastado, pues, siendo más específico, mi comentario anterior es con esta expansión de la ciudad latinoamericana, esta expansión, esta formación de grandes aglomeraciones muy subdotadas, muy en proceso incipiente de consolidación, que no tienen esta infraestructura y equipamiento que las hacen espacios vivibles, plenos, ¿no? ¿Cómo fortalecer estos barrios periféricos, ¿verdad?, que tan carentes de muchos atractivos urbanísticos y de vida? Y en esta idea de
hacerlos accesibles, de generar las actividades de proximidad muy integradas, y cómo no nada más caer en un urbanismo insular de generar fragmentos que más o menos puedan funcionar de manera independiente, sino cómo integrarlos a una estructura más orgánica, metropolitana. Creo que eso me parece que es un gran reto, y este tema de la accesibilidad y el de nuevas formas de movilidad, pues podría ser el elemento que nos pudiera dar alguna pista de integración. No sé si te parece y qué comentario te merece este concepto. Creo que es un gran tema, ¿no? ¿Qué hacemos ahora ya? Digo, los barrios periféricos ya están, ya existen, ya hay personas que los habitan, ya sufren ellos toda esta serie de problemas sociales que implica una falta de accesibilidad a tantos equipamientos y servicios básicos. Creo que tenemos que pensar en estrategias en varios niveles, porque es un problema serio y es un problema que requiere de que todos los niveles de gobierno al menos actúen de manera coordinada. Y creo que, para poner algunos ejemplos, creo que a nivel local, por ejemplo, tenemos que tener acciones en el cual el uso de suelo, la planeación del uso de suelo, la zonificación, sea de alguna forma adaptada a barrios más integrados, ¿no? Hoy no tenemos eso. Creo que tendríamos que partir desde que un gobierno local facilite quizás la generación de planes a nivel barrial que permitan uso de suelo mixtos y que identifiquen dónde están las carencias de estos servicios básicos, como pudieran ser acceso a comida fresca, acceso a seguridad, acceso a clínicas, acceso a escuelas, por supuesto. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno estatal muchas veces es el que se encarga de la infraestructura regional, ¿no? Entonces, el gobierno estatal tiene que, en coordinación, empezar a pensar qué tipo de transporte, quizás sistemas de transporte deberían de integrarse en estas zonas, si va a ser transporte masivo, si van a ser rutas de transporte público, colectivo, semimasivo, qué tipo de transporte falta para integrar estas colonias que hoy están aisladas a los centros de trabajo. Como otro ejemplo. Y por otro lado, creo que también hay que considerar el impacto de estas políticas nacionales que muchas veces obviamos cuando hablamos de temas urbanos. Yo creo que al menos en el caso de México y en otros países latinoamericanos también son las políticas nacionales las que muchas veces son las que generan estos crecimientos como tan inorgánicos, ¿no? Hoy tenemos un sistema de hipotecas estatal, ¿no? Como puede ser a través de institutos como el Infonavit o el Fobiste, en el cual a través de sus estructuras de operación están incentivando que se generen estas urbanizaciones, que tengan esa forma, porque los desarrolladores muchas veces están maximizando su retorno, dadas las restricciones que se les ponen y dadas las políticas en su lugar. Entonces, hoy lo que hemos visto es que en México son estas políticas nacionales que muchas veces están generando más expansión, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, de alguna forma, articular, ¿no? Sé que no es sencillo y hay que encontrar formas de hacerlo, cómo pudieran estas políticas nacionales integrarse una política más coherente a niveles estatales, a niveles locales, ¿no? Pero no creo que ningún nivel de gobierno tenga que, o sea, todos tenemos que estar sobre la mesa y, de nuevo, no puede hacerse una planeación en silos, ¿no? Pues no podemos seguir planeando las ciudades como es que llegó el metro y el metro nunca habló con nadie por ejemplo, del sistema de aguas, ¿no? Creo que sí tenemos que intentar, de alguna forma, generar mecanismos de planeación un poco más integrales, y creo que ese definitivamente es un gran reto. Bueno, Francisco, ya te dimos tiempo para pensar. Bien, ¿qué comentas al respecto? Así, ¿no? Exacto, sí. No, que casualmente mientras hablaba Santiago se me ocurría una pregunta para él en ese sentido, ¿no? El gráfico último de las últimas láminas que mostraste, donde se apreciaba un desequilibrio territorial en términos de accesibilidad bárbaro, yo me pregunto, ¿todos esos estudios a la vez se vinculan, por ejemplo, o con el Instituto Municipal de Planificación de la Ciudad de México, etcétera, etcétera? Porque obviamente eso tiene un impacto en la planificación bárbaro, ¿no? Y no sé, y lo que hablabas tú, por ejemplo, de estas barriadas tan periféricas, tan alejadas, que tu estudio revela precisamente, o el estudio del ITDP, etcétera, de ese gran equipo, revela esos desequilibrios, eso de alguna manera llega a los entes responsables de la planificación de Ciudad de México. Pues la verdad es que te confieso que es algo que estamos intentando. Estamos intentando justamente a través de este estudio acercárselos, ¿no? Explicárselos de alguna forma,
que ellos lo vean, ¿no?, políticamente viable y aceptable. Creo que, por ejemplo, es bien interesante cómo estas ideas muchas veces, a pesar de que nosotros llevamos impulsando este tema varios años acá, solo tomó para que París lo hiciera, para que ahora sí todos estuvieran, Sí. claro, perfecto, esto tiene todo el sentido. Entonces, pues de alguna forma sí, pero creo que eso es difícil en realidad, como hay que llegar al nivel de política pública. Y yo quería comentar algo, cómo hemos pasado quizás desde los años 70, etcétera, hasta ahora. Yo me acuerdo cuando se llamaban en las ciudades los corredores viales. Esto es, dentro de una óptica muy de Voisin, era ver que las calles no fuesen calles, sino vías, en la medida que pudiésemos ir más rápido en nuestro transporte individual, pues mejor. Luego, yo qué sé, en los años 80 y 90 se pasó a una concepción, ya no sean corredores viales, sino corredores de transporte, ¿no? Y yo creo que ahora estamos más en una óptica de superar también esa visión de corredores de transporte para pasar a líneas de urbanidad, como uno pudiera. Y llamaría líneas de urbanidad en el sentido que retomo la terminología del metro. Cuando uno habla de línea, quiere decir que hay un sistema, que hay una red, no son rutas. Las rutas no nos hablan de redes. En consecuencia, líneas de urbanidad implicaría eso, un poco lo que nos hablaba Juan Pablo también de lo que están buscando en La Paz. Esto es, que haya superposición de modalidades distintas y a la vez de superposición de modalidades distintas, que esas líneas de urbanidad sean líneas de accesibilidad. ¿Está? Y en consecuencia estamos pasando, evolucionando de esa noción de corredor vial a corredor de transporte a líneas de urbanidad. Y yo creo que eso sería muy importante para las ciudades y un poco lo que tú hablabas, Juan Pablo, también de que están tratando de ese intercambio multimodal, pero implica a la vez la creación de ciudad. Yo me acuerdo cuando se desarrolló la primera línea del metro de Caracas, el 95% era subterránea, fue costosísima. De hecho, en ese momento creo que fue por kilómetro el metro más caro del mundo, 180 millones de dólares por kilómetro. Pero a la vez, si bien iba profundo, resulta que en superficie nunca se había hecho tanto por estructurar la espacialidad pública de Caracas como cuando el metro. Y en consecuencia eso siempre causó un extraordinario impacto porque dijo, no solo me estoy preocupando por mover de un punto a otro de la ciudad, sino que estoy construyendo ciudad y el hecho de poder unir el este con el oeste, esto es, la sociedad mejor establecida económicamente con la sociedad peor establecida, no solo va a haber el metro, sino que va a haber espacios para caminar. En ese momento, obviamente, la ciclovía en Caracas, pues no era las ciclovías, no estaba en los años 70, no era ese empuje, pero se creó esa idea de que el metro no solo conecta en términos de transporte, sino que da accesibilidad en superficie a cantidad de otros modos y a cantidad de otros servicios. Y un poco en ese sentido. Perdón, Juan Pablo, déjame hacer un comentario que para que te da pie a que tú nos respondas algo que me inquieta y hay comentarios en el chat en relación a esto. Voy a tratar de ligarlo, el comentario de Francisco, mi inquietud y una pregunta del chat para que tú nos respondas. Bueno, sí, Francisco nos habla de estos ejes de urbanización o de urbanidad, le llama él, para generar una estructura funcional en la ciudad, ¿no? A partir de estos ejes de accesibilidad actualmente. Y tú nos comentabas, y él planteaba esto, que estos ejes podrían ser los elementos estructurales de la formación de la ciudad. Tú nos hablas del sistema de transporte en La Paz, que están a partir de modalidades que han venido trabajando de manera individual, pero me imagino que con un concepto general, y ahora están en la necesidad de integrar las diferentes modalidades de transporte. Pero cuando yo visité La Paz me pareció que el esquema que era más claro de cobertura territorial amplia era el del teleférico, de los teleféricos, y que estos estaban, bueno, haciendo algunas conexiones urbanas muy importantes en la compleja topografía de La Paz. Y tú nos hablas de que el esquema de ordenación territorial metropolitano de La Paz, que básicamente es la vinculación complejísima que debe haber entre La Paz y el Alto, con un desnivel de 800 metros entre ambas ciudades, ¿verdad?, que forman parte de una misma unidad metropolitana, es el sistema de transporte integrado y las centralidades. Y mi pregunta sería, ¿realmente sí lo están viendo con esa visión estratégica de ejes o líneas de
movilidad o de accesibilidad, como le queramos llamar, y de centralidad de nodos de organización territorial, sí lo están logrando ensamblar, amalgamar de una manera integrada, o es más un recurso de pulir las propuestas y tratar de integrarlas, sino que realmente se está dando una visión metropolitana integral a partir de estos dos grandes estrategias, las centralidades y el sistema de movilidad en la ciudad. Gracias, Sergio. Creo que un factor importante en este tipo de proyectos de sistemas de transportes y de espacio urbano es de que estos proyectos tienen que adaptarse a la ciudad, ¿no? Y no al revés, ¿no? La ciudad no adaptarse al sistema de transportes, ¿no? Como comentaba hace rato Santiago y Francisco, ¿no? Entonces, parte de este problema también nos genera esta doble planificación que tenemos con el gobierno nacional, justamente en el cual la ciudad tiene que adaptarse de alguna manera también al sistema de transporte por cable, ¿no? En el cual evidentemente, si bien tiene un mayor grado de avance, es porque también se le ha dado una mayor prioridad en las inversiones públicas, ¿no? Hay una importante inversión de casi 900 millones de dólares que han gastado en la red del transporte más larga del mundo, ¿no? Pero más allá de esto, nos queda pendiente también este tema de terminar de desarrollar los sistemas, los ejes de transporte masivo, porque el teleférico no es un sistema de transporte masivo como tal, es terminar de implementar los ejes de corredores de transporte masivo, darle un grado de importancia alto al tema de la multimodalidad, ¿no? Justamente otros modos como funiculares, escaleras mecánicas y otros, ¿no? Y también, evidentemente, esto vincularlo al tema de centralidades, ¿no? Como comentaba, como parte del modelo de desarrollo urbano, ¿no? Y un último punto, justamente en la línea de lo que consultaba igual Maruja, es justamente, no se trata en todo caso de convertir a las estaciones como una centralidad, ¿no? De hecho, varias de esas estaciones tienen una conurbación con las centralidades como tal por las actividades que se generan, ¿no? Pero sí, en todo caso, considero que es importante que un proyecto debe llevar acompañado un componente social, un componente que ayude a desarrollar económicamente a las zonas, ¿no? Justamente para que tenga un efecto mucho más integral y multiplicador, ¿no? Más allá de solamente tener una red, la red más larga de transportes o la estación más linda de transportes, ¿no? En todo caso, desde el punto de vista tal vez arquitectónico, de ingeniería, más bien tener proyectos que nos ayuden a promover el desarrollo económico, ¿no? Y también generar las actividades y de esta manera también reducir, por supuesto, los viajes largos que se puedan presentar justamente en nuestras ciudades. Aprovechando que estamos hablando de La Paz y de las centralidades, me preguntan aquí en el chat, ¿cómo determinaron la jerarquización de las centralidades en el modelo de desarrollo urbano de La Paz? El municipio de La Paz está compuesto por macrodistritos, ¿no? En la división territorial que tiene, ¿no? Y cada uno de estos macrodistritos evidentemente tiene sus dinámicas, ¿no? Las dinámicas urbanas que han ido estableciendo de cierta manera, de manera natural, justamente estas centralidades, ¿no? Y estas se han definido con relación a estudios que evidentemente ha desarrollado el municipio, justamente establecer a centralidades orientadas a su macrodistrito, y tenemos en un siguiente nivel subcentralidades también, dependiendo del tipo de macrodistrito que tiene también mayores actividades o densidad poblacional, como son los distritos que están justamente, que tienen una vinculación directa al área de la ciudad del Alto, son distritos que tienen vinculación metropolitana, y justamente se ha hecho esa jerarquización, ¿no? Sumado a eso, evidentemente nosotros hemos tomado en cuenta todas estas dinámicas para también hacer el planteamiento del sistema integrado de transporte en el municipio de La Paz, también que tenga justamente esta vinculación hacia las centralidades. Muy bien, muy bien. Bien, me gustaría que retomáramos al tema de la pospandemia. Me gustaría que me externaran su opinión de cómo ven ustedes, a partir de lo que hemos discutido en este día, cómo transitaremos de esta situación de confinamiento y de reducción casi al límite de la movilidad en general, y un uso muy restringido y cuidadoso del transporte público
con estas medidas de capacidad reducida, de bioseguridad en todo el sistema de transporte, ¿cómo transitaremos a un regreso a la normalidad? ¿Cuál sería su visión o sus recomendaciones que nos pudieran expresar al respecto? Santiago. Creo que es una excelente pregunta, Sergio. Creo que hasta este momento solo podemos hacer predicciones y buenos deseos. Creo que el regreso para empezar hay que ver a qué normalidad podemos regresar. Me parece que sigue siendo una moneda al aire el futuro del transporte público, al menos lo que están experimentando muchos sistemas en este momento es una crisis muy fuerte. Quizás Juan Pablo ahorita nos puede platicar un poco más, pero el desplome de la demanda no es menor y eso está afectando muchas veces el sistema actualmente, sobre todo los sistemas que dependen o sea, los sistemas que no son subsidiados, los sistemas muchas veces de colectivos informales que dependen, ¿no?, del día a día para seguir operando. Entonces, para mí la gran interrogante es a qué red vamos a regresar una vez que regrese la demanda. Y el usuario va a seguir escogiendo, va a seguir teniendo su misma conducta de viaje. Creo que es algo que también es incierto en este momento. Y creo que va a ser distinto también lo que puede suceder en distintas ciudades. Para la Ciudad de México, pues creo que es la que conozco un poquito mejor, a pesar de que vivo en ella ya hace más de 30 años, es imposible de conocer. Me parece que en este contexto y en el latinoamericano, el uso del transporte público muchas veces surge de una necesidad, ¿no? O sea, no es una elección muchas veces utilizarlo, sino que se utiliza de última opción. ¿A qué me refiero? Que es de muy mala calidad, de que muchas veces está muy desinvertido y que las personas en el momento que pueden conseguir un auto lo hacen. Entonces yo creo que vamos a regresar a un uso alto, del transporte público, sí o sí, porque no hay opciones y las personas van a tener que seguirse desplazando. También está el tema del teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces los sectores que más dependen de estos sistemas son los que menos posibilidades tienen para escoger su ubicación, ¿no? Son gente que tiene muchas veces pocas oportunidades laborales o que dependen de ciertos sectores que están muy focalizados y son muchas veces los sectores un poquito de sectores económicos, digamos, como más con enfoque en servicios, por ejemplo, un poquito de trabajo que requiera un nivel más alto de preparaciones, que más fácilmente pueden escoger quedarse en casa. Entonces yo creo que vamos a regresar a una situación en la que desafortunadamente va a haber mucha gente dependiendo de este sistema de transporte, pero el que van a regresar no necesariamente va a ser un sistema mejor si no hacemos nada al respecto. Entonces yo creo que por un lado tenemos que ser bien críticos en que hay que igual invertir más en el transporte, a pesar de que parezca contraintuitivo, pero si perdemos ese sistema va a ser difícil regresar a él y muchas personas pueden ser afectadas. Entonces yo creo que al final del día va a depender tanto del comportamiento de la pandemia y cómo la sociedad lo asume y por otro lado la respuesta de política pública. Si vamos a seguirle queriendo apostar este modo de transporte como debe ser, tenemos que tomar acciones serias en este momento para mitigar esta crisis y que el sistema que regresemos sea mejor. Porque si no, las personas van a escoger otros modos de transporte, como puede ser pues ha habido en otros lugares la motocicleta, ¿no? Que es barata y se puede utilizar, pero luego se gastan una gran parte de su ingreso en automóviles, ¿no? Porque no tienen otra opción y eso pues va a generar un costo social mucho mayor. Bien. Sí, pero en términos, si regresáramos a un esquema similar de movilidad que teníamos antes, en esta ciudad de 20 millones de habitantes y 35 millones aproximadamente de viajes persona a día, y vemos que el transporte masivo entre metro y metrobús pues mueven más de la mitad, ¿no? Casi el 60, el 70% de esta movilidad y principalmente el metro, y representan una aglomeración intensa, un contacto físico, una proximidad extrema, ¿no? Porque hay momentos en el metro, estaciones como Pantitlán a las 6 de la mañana, que es una masa humana tremenda, ¿no? Algo impresionante, pues el contacto físico y el contagio pues es latente en estos sitios, ¿no? Entonces realmente eso no veo cómo pueda cambiarse, no lo concibo, porque bueno, la gente se va a ver obligada, si regresamos a ciertas modalidades
de transporte como teníamos antes, pues eso seguramente poco a poco se va a ir repitiendo, pero con un alto riesgo, dadas las condiciones de pandemia, que no se ve para cuándo desaparecerán o se mainará la virulencia de la pandemia, ¿no? En fin, es un tema que sí habría que pensarse. ¿Tú tienes algo que decir, Juan Pablo, al respecto? Sí, al respecto, creo que es muy importante el tema de la sostenibilidad de los sistemas de transporte, ¿no? Hay siempre esta discusión de los subsidios, ¿no? Por parte de los gobiernos, que para algunos es pecado, otros lo abren de manera muy, muy transparente, ¿no? Porque evidentemente debe ser, la movilidad urbana debe ser visto como un derecho de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, considero que va a ser muy importante el apoyo de los gobiernos en todos sus niveles para tratar de darle este apoyo y este soporte, en todo caso, a los sistemas de transporte público, ¿no? Y el otro aspecto, justamente para el retorno a la nueva normalidad, como dices, Sergio, evidentemente el tema de bioseguridad está de más, creo que decirlo, hay que sostenerlo, pero el rol importante que también los sistemas de información inteligente van a generar es justamente ayudar también a promover justamente aplicaciones, ¿no? Donde te permitan de alguna manera ver qué corredores, qué líneas se encuentran saturadas o no, hacer una gestión de la demanda, en todo caso también por parte, para evitar las grandes concentraciones, ¿no? También desde el punto de vista de los sistemas, también explorar nuevos sistemas de recaudo, ¿no? Inteligentes. Creo que es un momento muy oportuno para todo lo que viene a ser las tecnologías. Evidentemente, esto ayude también a darle un soporte a la caída que ha tenido la demanda y la ocupación en el tema del transporte. Pero Juan Pablo, estas medidas que nos hablabas tú de que se tomaron en la emergencia de distanciamiento, que implica capacidad reducida o limitada en las unidades de transporte, y la bioseguridad de la que nos hablabas en los operarios, en la sanitización de las unidades, etcétera. ¿Tú crees que se pueda mantener durante un tiempo largo? Es complejo en cuanto nosotros no tengamos una disposición. De hecho, estas disposiciones vienen justamente desde medidas gubernamentales, tanto del gobierno nacional como también del gobierno municipal, en el cual nos obligan a sostener estas medidas que evidentemente son importantes, ¿no? Para evitar esto. Sí, seguramente va a tocar un momento en el cual justamente la sostenibilidad financiera también toque cierto fondo para mantener estas medidas, ¿no? Entonces, por eso se va a ser muy importante, tanto para operadores privados como para operadores públicos, que también se tenga un respaldo por parte de los gobiernos, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Y en todo caso, como te mencionaba, también es un tema de responsabilidad compartida también con los usuarios, ¿no? El usuario también tiene que también jugar un rol muy importante en el colectivo para también tratar de mantener estas medidas de bioseguridad. Y bueno, como te decía, un tercer rol que también pueden jugar es también el tema de las tecnologías, ¿no? De apoyo al transporte, que hoy en día todos tienen, o una gran parte de las personas tienen accesos a los teléfonos inteligentes, la generación de la Big Data, ¿no? Que puede ser utilizada y aprovechada justamente para implementar cambios importantes en cómo nos movemos. Muy bien. Francisco, ¿algún comentario al respecto? Un comentario en relación con lo que ha dicho tanto Santiago como Juan Pablo. Yo recuerdo en una carretera en el occidente venezolano, donde uno se reía un poco porque ibas manejando y te conseguías en un árbol que ponía una imagen de Cristo y ponía Cristo viene. Y 200 metros más allá ponían otro letrero y ponían Cristo viene, y viene, no puedo decir la palabra porque es muy fuerte, pero equivale hacia como que viene muy molesto. Entonces, retomando algo de lo que decía Santiago, el usuario va a regresar, y él hablaba de la conducta de viaje. Es un usuario que viene un tanto incómodo, que sabemos y las encuestas han dicho que está buscando innovación y va a venir muchísimo más crítico. En consecuencia, tenemos que prepararnos para ello. Yo creo que un elemento fundamental es comunicación. Porque obviamente los planes para enfrentar muchas de las cosas, los desequilibrios de los cuales nos hablaba Santiago, las inversiones que requiere La Paz,
por Juan Pablo, hay que empezar a informar, a comunicar en el estado actual de los servicios que se ofrecen para que uno se sienta muchísimo más informado, porque obviamente hacen falta inversiones y son inversiones a mediano y larga data. En consecuencia, la gente viene muchísimo más crítica y el hombre político también está mucho más sensibilizado. No va a querer que tenga problemas de tipo político con el regreso, y por eso también el hombre político está buscando innovación. Entonces, ¿cómo empezamos a responder a esa innovación deseada? Primero, yo creo que hay que empezar a comunicar las responsables de los institutos de transporte en nuestros países, tienen que empezar a ver cómo mercadear la imagen actual con los servicios que se ofrecen actualmente y hablar de qué estamos haciendo para dentro de 6 meses, dentro de 1 año y 2 años. Mucha información, mucha comunicación. Bien, creo que estamos en tiempo de invitar a nuestros colegas, amigos que están siguiendo la transmisión por video streaming, y también los que están en el Zoom, si nos hacen llegar preguntas, comentarios. También si alguno de ustedes quiere participar en voz directa, pues podemos darle la palabra a algunos de ustedes. Bueno, yo oí muy atento todas las exposiciones y quisiera preguntar qué efecto, o si han considerado en estos estudios de estas ciudades la movilidad urbana exterior. O sea, nos han hablado del interior, del local, digamos, cómo se dan los... Pero sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues además de toda la gente que vive ahí, viajan de todo el país a ese lugar. Es un lugar central a nivel nacional. En nuestras ciudades, en nuestros estados, tenemos ciudades capitales que también igual vienen gente de todo el estado a esas ciudades capitales. Si se ha considerado eso, por un lado, y por otro, de los centros históricos. Nosotros acá tenemos centros históricos que nos gustaría, y hemos opinado de hace tiempo, que se dejen libre del transporte público, que hubiera terminales en las 4 coordenadas y un circuito periférico para que no entre en el transporte público, y esto deje más cuestiones peatonales en bien de esta pandemia, y que podría quedar para allá para un tiempo indeterminado. ¿Qué opinan respecto a esto? Gracias, Sergio. Bueno, pues quizás puedo hacer el esfuerzo de responder una de tus primeras cuestiones, Alejandro, sobre el tema de movilidad exterior, ¿no? De qué hacemos con estos viajes que son de centralidad a centralidad. En realidad yo creo que aplican muchos de los mismos principios que aplicarían dentro de la ciudad. O sea, tenemos que buscar que este transporte sea de la manera más eficiente y a un menor costo social posible. ¿Cuál ha sido buenas experiencias? Por ejemplo, ha sido a través muchas veces de la conectividad con sistemas de riel, ¿no? Que es un sistema para largas distancias muy eficiente, muy predecible, que contamina poco y que no utiliza tanto espacio, ¿no? Al final, como tú lo dices, estos viajes muchas veces interurbanos colapsan también la infraestructura urbana, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México es fácil ver la salida a Querétaro, la salida a Puebla. Hay momentos en los cuales colapsan completamente la vialidad. Entonces, sí tenemos que, con la misma lógica, pensar en cuál es el modo más eficiente para hacer estas conexiones. Y eso nos presenta otro reto, porque es una vez que ¿dónde terminan las conectividades de estas líneas de transporte? Como puede ser, quizás para ponerte algún ejemplo, el tren México-Toluca, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más recientes que tenemos en este tema. Tenemos una muy buena conectividad por riel entre las dos ciudades, pero ¿qué está pasando? En ninguno de los dos extremos se está integrando con la ciudad. Entonces eso es clave. ¿Qué hacemos con la terminal? Tiene que estar muy bien integrada con la ciudad. Idealmente que te deje en una zona céntrica, como en ciudades del mundo que ahorita tienen que estar mucho más avanzadas en este tema, y tener estaciones, terminales que además faciliten mucho el transbordo a modos sustentables ya una vez dentro de la ciudad. ¿A qué me refiero con eso? Que, por ejemplo,
Para poner otro ejemplo ahorita que se está hablando del tren México-Querétaro de nuevo, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue el tren México-Querétaro? Y esta nueva demanda, pues es probable que llegue a la estación de Buenavista, ¿no? Que es una estación que ya está completamente colapsada. Entonces creo que desde ahorita tenemos que pensar qué tenemos que hacer en esa estación para integrarla muy bien y que los que lleguen no generen más congestión, sino que puedan fácilmente transferir, digamos, hacia modos de transporte público más eficientes, agarren una bicicleta o se vayan caminando, y evitar lo que sucede muchas veces es que utiliza un automóvil, ¿no? Entonces nos acaba generando todavía más problemas. Entonces creo que eso podría decir del tema de transporte exterior. Y para el tema de centros históricos, creo que es también un tema bien interesante. Para comentarte una experiencia reciente, no sé si está tanto, la Ciudad de México lo intentó ahorita en la pandemia, hicieron un plan para expandir las banquetas, cerrar muchas realidades al flujo peatonal, y yo es algo que veo muy positivo. Y creo que es algo que, bueno, desde el ITDP hemos impulsando zonas que les llamamos zonas de bajas emisiones, o zonas 30, o digamos zonas verdes, que tienen muchos nombres, pero son zonas en las cuales no se permite la entrada de vehículos motorizados. Yo creo que esa es una muy buena estrategia que deberíamos de considerar seriamente en varias ciudades, porque sí, hay que priorizar en los centros con esta densidad de viajes que tenemos, pues obviamente la movilidad peatonal es lo más eficiente. Y dicho eso, hay que impulsarlo, pero siendo conscientes de las resistencias que pueden surgir. Lo que sucedió ahorita en la Ciudad de México es que los comerciantes dicen, no, pues no, yo no puedo, o el tema de carga, no, pues está difícil, entonces ¿cómo va a entrar el camión de las Sabritas o el que me está surtiendo? Entonces creo que es complejo, pero es algo que debemos de considerar muy seriamente. Okay, gracias. Sí. Sí. Tal vez si pudieras responderle a Alejandro de cómo es la situación que él plantea en La Paz. Complementando en el caso de la consulta de Alejandro, bueno, yo trabajo en el ámbito de la administración municipal de la ciudad, pero creo que no, hay que ver en todo caso en el ámbito ya interdepartamental, en nuestro caso está compuesto por departamentos, nuestro país, también en el ámbito intermunicipal. La problemática que tiene el tema del transporte público es posible, evidentemente, salvando las escalas económicas que hay, extrapolarlo al ámbito de la red de transportes de un país, ¿no? En todo caso, es un tema incluso de coyuntura mundial, el tema de la caída de los viajes en las aerolíneas, ¿no? La declaración en bancarrota de varias de estas líneas. También evidentemente el transporte terrestre, ¿no? Pero así como también hay este tema de los impactos que se van a generar en el transporte, también en nuestro caso, hablo de Bolivia, también se nos presenta una ventana de oportunidad para también establecer igual una red de un sistema integral de transporte, ¿no? De manera que también te permita vincular el sistema de transportes de las ciudades de manera más eficiente con los sistemas de transporte igual interprovinciales, intermunicipales, ¿no? Y también creo que también se presenta una gran ventana de transformación para el sistema de transporte y también logístico de las ciudades, ¿no? Y hacerlo más eficiente y evidentemente en beneficio de todos los sectores en este caso, ¿no? Porque ya no hablamos de solamente usuarios, sino que son varios sectores. Y en la segunda parte igual de tu intervención, que igual muy precisa, creo que no es necesario hacer grandes inversiones en todo caso para hacer proyectos que generen impacto en la mejora del espacio urbano, ¿no? Tanto en los centros, ¿no? Como también en calles donde se generan grandes concentraciones, ¿no? En la cual con gestiones con implementaciones de gestión de tráfico calmado, ¿no? Ensanchamiento de aceras, ¿no? Mayor accesibilidad para los peatones, justamente se puede lograr obtener justamente impactos similares con los cuales tal vez podrías hacerlos con grandes inversiones en infraestructura, ¿no? Entonces creo que surge también una gran oportunidad para los proyectistas, ¿no? Entre urbanistas, ingenieros civiles, ¿no? Y bueno, carácter integral, de manera de qué podemos hacer justamente en las ciudades con pocos recursos, pero que también obtengamos estos resultados en beneficio también de los ciudadanos. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer del público? Hola, Sergio. ¿Quién habla? Ah, Gonzalo. Gonzalo Garay, de Asunción, Paraguay. Bienvenido, Gonzalo. Qué gusto. ¿Cómo están? No, he estado siguiendo todas las jornadas
La de hoy también, aunque pude entrar un poquito atrasado, pero va muy bien, creo que está muy bien, muy buenas las presentaciones que he escuchado. Y sí quiero un comentario muy breve. Reitero, felicitaciones a los expositores. En muchas cosas les envidio, soy de Asunción, Paraguay, pero sí quiero introducir un punto que tiene que ver, por supuesto, tenemos que trabajar los sistemas integrados de transporte y todo lo que tenga que ver con el transporte público. Eso es un axioma urbano, es una verdad que no necesita demostración, sin duda que tenemos que hacer eso, pero creo que también tenemos que introducir otros enfoques adicionales o complementarios que responden a la pregunta tan básica de por qué se desplaza la gente. Entonces, y eso tiene que ver con usos de suelo, con el fomento de nuevas centralidades, con el fomento del fortalecimiento barrial desde todo el punto de vista, incluyendo el de la economía urbana. Tienen que ver, por ejemplo, con el BID ha hecho varios estudios y propuestas a nivel de que cambiar ese rasgo cultural que tenemos los latinoamericanos, o por lo menos los de esta región, que la gente es una cuestión cultural que quiere su casa propia, no importa dónde quede. Y bueno, ahí se originan los desastres, como vimos de uno de los expositores de Ciudad de México, ¿verdad? 50% de la vivienda desocupada, lejísimo, sin infraestructura, sin servicios. Y lo que decía, estas políticas propuestas por el BID tienen que ver con fomentar como políticas públicas, fomentar y facilitar, por ejemplo, los alquileres. Es decir, yo me cambio de trabajo y en vez de vivir lejísimo, alquilo la casa que yo tenía si era propia y me voy a otra. O sea, es una cuestión de hacer un mercado inmobiliario, no de propietarios, sino que de más volcado a los alquileres. Es decir, hay otras muchas medidas complementarias, varias de ellas están en la nueva agenda urbana, y simplemente puede parecer obvio lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero insisto en que sin duda concuerdo con lo que se ha expuesto hoy, pero también nosotros deberíamos agregar estas visiones o estos enfoques complementarios al tema de propiamente del sistema integrado del transporte, el transporte público, etcétera. Ese es el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Bien, Gonzalo, muy interesante. Mira, recordé con tu comentario una frase que alguna vez un profesor mío, cuando estudiaba en España, de ordenación del territorio, decía que una buena política para reducir la movilidad urbana era la vivienda en renta. Y claro, tiene que estar en el contexto de lo que tú lo has explicado, ¿no? Que las personas, bueno, no tienen que estar atadas a un sitio, sino que si cambian de trabajo, cambian de lugar de estudio, se pueden acercar su vivienda a estos lugares, una movilidad de vivienda temporal, digamos, por periodos, y no estar arraigados a una sola localización. Bueno, esa es otra alternativa que tendríamos que explorar y que nuestros países, pues, tiene razón, por cuestiones culturales nos cuesta trabajo planteárnoslas, pero en otras partes, pues, el porcentaje de vivienda en renta es altísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario del público? Yo, si me lo permiten. Adelante, Omar, ¿sí? Bueno, creo que es súper interesante las propuestas. Creo que ya se vieron y se manejaron algunos temas como la movilidad, la accesibilidad. Incluso se está viendo algún tema de la teoría del lugar central en este tema de los subcentros y subcentros urbanos, e incluso el tema del uso del suelo que se relaciona con la movilidad. La pregunta va relacionada con el tema del transporte público. Si sabemos de que ese es el que aporta más viajes o más de este tema de origen y destino, en el Estado de México pues, se tiene comprobado que el Estado de México es uno de los transportes más violentos del país, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar ese transporte en esta transición post-COVID, ¿no?
porque creo que nos hace falta mucho en el transporte. Vemos las concesiones del transporte público, pues son de unos cuantos, pero que no mejoran el tema del transporte, ¿no? Entonces, en estos viajes largos de más de 1 hora y media de la periferia de la zona metropolitana hacia la zona central, ¿cómo podemos hacer cómo podemos mejorar este transporte público en esta transición del post-COVID? Esa sería mi pregunta. Pues creo que el indicado para contestarla es Santiago. No sé si Francisco también quisiera comentar algo. Con Ciudad de México no me consulten tanto, pero mencionaste, Omar, una palabra en la cual estaba pensando para tratar de estructurar un comentario que pudiera ser interesante, que lo dijiste, transición. No podemos pensar movilidad post-COVID es una nueva realidad. No, tenemos que hacer una transición. Realmente debemos estar pensando en la transición de la movilidad post-COVID. Esto es, y no solo, como hablaba antes, de hace falta información, comunicación, porque obviamente implementar medidas más duras desde el punto de vista de inversión, pues se lleva más tiempo. Pero hay un mundo, como lo señalaba el colega Gonzalo, en términos de planificación urbana, que ya hay que empezar a poner en funcionamiento. Pero hay muchas medidas blandas de costo prácticamente cero que se pudieran implementar. Por ejemplo, yo ya hoy no sé qué país o qué ciudad estaba pensando en decir, hey, por ahora, en el trabajo estamos haciendo una negociación entre gobiernos y el mundo empresarial para que tales empresas, a lo mejor ya una vez a la semana, yo no voy a trabajar, sino que trabajo desde la casa. ¿Cuántas universidades? A lo mejor 2 días de las clases los hacemos desde la casa. Seguimos con la teleeducación y el teletrabajo. Esto es, hay cantidad de medidas blandas, no planas, sino blandas, que se pudieran implementar con costo bajísimo, pero es con negociación y con mucha comunicación, mientras implementamos las medidas duras que habría que implementar. De hecho, la misma Barcelona en mayo publicó en el periódico, no sé cómo se llama el periódico creo que se llama, donde dijo, bueno, aquí estamos lo que vamos a hacer post pandemia. Y entonces prácticamente hablaban pacificación de calles. Ya no me acuerdo las 7 medidas que iba a implementar, que eso un poco respondería también a tu inquietud, Sergio, que quizás cuando tú preguntaste yo medio la esquivé. Pero ahí hablaba, ¿qué hacemos en concreto? Y Barcelona, yo no sé cuántos minutos quedan, ¿puedo compartir directamente 5 diapositivas? Sí, claro. Tenemos tiempo. Voy rápido. Y entonces, estas son medidas que la Alcaldía de Barcelona ya piensa y está implementando. ¿Está? Ya no sé si lo ven. Sí, ya, listo. Estas son medidas físicas, pero blandas en términos de inversión. Pacificación de calles, nuevos corredores bicis, ampliación de aceras y peatonalización de uno de los 2 laterales de las calles. Paso a la segunda diapositiva, incluso, a ver, está tardando en pasar, no sé por qué, a la siguiente diapositiva. Simplemente luego, principales actuaciones. Esas 4 tipos de intervenciones ya las espacializó en qué partes de la ciudad de Barcelona convenía pacificar las otras 4 medidas. E incluso ya empezaba a establecer posibles secciones para explicar esas 4 medidas que iba a tomar de bajo presupuesto. En consecuencia, tenemos que pensar en todo. O sea, es el momento de la innovación. Medidas blandas, medidas semiblandas, medidas semiduras y medidas duras. Obviamente cada uno requiere tiempos e inversiones distintas. Pero el plan es un plan muy complejo y tenemos que pensar en una transición de movilidad y de accesibilidad. Eso simplemente quería comentarlo. Sergio. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Yo quisiera agregar un poquito, también estaba pensando una respuesta muy similar a como lo mencionó Francisco, no necesitamos políticas blandas, semiduras y duras. Creo que las duras necesitamos infraestructura, ¿no? Gran parte del problema del Estado de México es la falta de infraestructura de transporte masivo. Claro. Hay que mencionarlo, estos municipios tienen una densidad habitacional brutal. El municipio de Catepec, por ejemplo, sería una de las ciudades más grandes del país, y súmale Ciudad Neza, Chimalhuacán, y Tlalnepantla. O sea, en realidad son la densidad que tienen y el uso de transporte público más que justifica transporte masivo. A eso me refiero con extensiones de metro, extensiones de transporte de tipo metrobús y otro tipo de cosas.
Pero un problema que yo le quería poner el dedo es por qué no está ocurriendo esa conectividad, y es que vivimos en un problema de planeación metropolitana muy fuerte en esta ciudad, ¿no? Yo creo que también ha de ser similar en otras partes del mundo, pero en este país es crítico porque se expresa justamente, creo que de una manera muy cruel en el sistema de transporte. ¿Y a qué me refiero? A estar desconectadas las dos ciudades y los dos sistemas de planeación tanto, se están generando una serie de fricciones que resultan en realidad problemas muy fuertes, como puede ser en realidad el problema del transporte público en el Estado de México, que en realidad es un problema, yo diría que es crítico, está en crisis, o sea, el nivel de inseguridad que se vive ahí es algo que no es aceptable, y menos para ciertos grupos como pueden ser las mujeres, los adultos jóvenes, que en realidad se exponen muchísimo a utilizar ese modo de transporte. Entonces yo creo que algo que tenemos que tener y es imperativo es una política metropolitana de transporte masivo. ¿Qué está sucediendo ahorita? Las personas llegan al metro ya no se le permite expandirse más allá de los límites de la Ciudad de México, entonces están generando estas centrales que se llaman CETRANS, que no deberían de existir, porque las personas no quieren ir al CETRAN, nadie quiere ir a Pantitlán, o nadie quiere ir a Indios Verdes, las personas quieren ir desde Catepec al centro de la Ciudad de México, de Catepec al sur de la Ciudad de México, y los estamos obligando a bajarse, transbordar en ambientes muy inseguros, y entonces ya abordar el sistema de transporte formal. Entonces, creo que un paso fundamental sería pensar cómo podemos de alguna forma generar sistemas metropolitanos, no solamente infraestructura de transporte masivo, sino también un sistema metropolitano de transporte colectivo, aunque no sea necesariamente estructurado como pudiera ser a base de microbuses o demás. Creo que eso no importa tanto como el hecho de que al estar segmentados se generan este tipo de fricciones que son muy fuertes y regulaciones distintas, ¿no? A pesar de que el sistema informal de la Ciudad de México también es muy malo, también tiene muchos problemas, al final es un poquitito mejor regulado. ¿A qué me refiero? Con que hay más revistas vehiculares, se entiende un poquito más de dónde están las rutas, pero eso no está sucediendo en el Estado de México, ahí es otra película completamente. El Estado juega un papel mínimo en la planeación, que debe de ser más activo, ¿no? O sea, no puede simplemente quitar las manos y dar unas concesiones y dejar que suceda lo que sea, no. El Estado tiene que al menos mantener el eje rector en el sentido de la planeación, de las frecuencias, de las rutas, se tiene que dar información al usuario, se tienen que consolidar las paradas, por ejemplo. O sea, creo que faltan muchos elementos, pero yo le pondría al dedo a ese. Creo que falta una política metropolitana de transporte, y el hecho de que no lo tengamos se expresa en todos estos problemas, ¿no? Además de otros que pudiéramos comentar. Sí, Santiago, pero falta una política metropolitana en todos los sentidos, no nada más en el transporte. Concuerdo contigo. Y no vamos avanzando, sino que vamos en involución, vamos para atrás. Lo poquito que se había logrado, ya dimos 2 pasos para atrás, pero bueno, así es esto. Ojalá que las nuevas generaciones retomen estos temas y se den en otros tiempos políticos en donde se pueda actuar de otra manera. Esperemos eso. No hay que perder la esperanza. Bien, ¿algún otro comentario, otra pregunta? Sí, yo, Saraí. Sí. Buenas tardes a todos. Adelante, Saraí. Es para Juan Pablo, en base a su experiencia del proceso de la proyección del transporte en La Paz, ¿en qué porcentaje la población participó para este proyecto? O sea, ¿en qué porcentaje? Porque a esto viene una segunda pregunta, que es, ¿en qué porcentaje se adaptó la gente al proyecto o se replanteó la ciudad, o en este caso el transporte? Hay varias, te agradezco por la pregunta, Angélica. Hay un montón de variables que seguramente deben analizarse para el enfoque del proyecto que se ha dado, ¿no? De hecho, hay varios estudios que datan desde los 90, el primer estudio orientado hacia un sistema de transporte masivo en el área metropolitana de La Paz se da en 2004, ¿no? Y de hecho, evidentemente, uno de los grandes problemas es el tema de las grandes inversiones, sumado justamente también a las medidas de transformación en el transporte tradicional, ¿no? Entonces, bueno, a corolario del anterior comentario que quería complementar y ahora me cae muy alineado, es el tema de la insatisfacción que tenían o que tienen incluso actualmente todos los ciudadanos respecto al sistema de transportes. Los grandes problemas de la ciudad que tenía y que se tiene todavía eran el tema de la seguridad ciudadana,
el tema de la basura, el tema del transporte estaba en un tercer lugar, entre un tercer y un segundo lugar, ¿no? Entonces, considerábamos que nuestro sistema de transportes era de los peores en la región, ¿no? Entonces, ante esta necesidad de recursos también, lo que hace el municipio justamente es implementar un sistema, evidentemente que se pueda implementar de manera alternativa al sistema tradicional. No cubrimos en todo caso las principales troncales del sistema de transporte masivo, parte en todo caso de estos, pero juega en todo caso el municipio institucionalmente 4 elementos que son importantes para la prestación de servicio. Uno, contar evidentemente con el mejor bus, en todo caso es un bus diseñado exclusivamente para nuestra ciudad, ¿no? En condiciones de topografía, de altura, hacer un trabajo bastante intenso en todo lo que es la prestación del servicio a los conductores, a los anfitriones, ¿no? Tener calidad de servicio, ¿no? Y sumado a esto, evidentemente, la calidad de servicio, ¿no? Entonces, un cuarto elemento que nos surge justamente con estos 3 componentes es trabajar con nuestro ciudadano, con nuestro usuario, ¿no? Para que con estos 3 componentes tengamos también el mejor usuario, el mejor ciudadano. Entonces, ha sido, creo que la fórmula exitosa que nos ha dado una gran apropiación por parte de la gente. Nuestras encuestas de calidad de percepción, desde que hemos lanzado el servicio hasta la fecha, tenemos un porcentaje de un 90 o un 95% que la gente considera que el servicio es bueno o muy bueno, ¿no? Entonces, eso es un tema muy importante para nosotros en condición de calidad, ¿no? Y un dato igual ahí, cuando implementamos nuestra última ruta en el caso de Achumani, tuvimos una fuerte oposición por parte del transporte convencional, del tradicional, ¿no? Que de hecho nos agarraron, fue una agarrada a piedrazos, como se dice, ¿no? A nuestros buses, en la cual gran parte de la ciudadanía salió a defenderlos, a los buses, ¿no? Incluso podrían ustedes googlear, ver cómo los vecinos iban al lado de su bus, ¿no? Permitiendo que pueda ingresar a su zona, y realmente fue un tema triste, pero a la vez emocionante, y también fue un tema que nos dio mucho orgullo sentir que el ciudadano se apropió en todo caso de su servicio, de su bus Puma Qatari, ahora de su bus Chiquititi. Realmente creo que esos han sido los aspectos importantes para que se pueda obtener esta aceptación de este tipo de servicio, ¿no? Si tú nos preguntas, hace 15 años nos imagináramos que se podía implementar un servicio con estas condiciones de calidad como la que tiene La Paz Bus, realmente sería muy difícil pensar. Vamos a darle la palabra a Francisco. Sí, un pequeño comentario que tiene que ver con lo que acaba de decir Juan Pablo y también con lo que decía no solo Carlos Moreno en París, ¿no? Sino este término de topofilia. Lo que acaba de decir Juan Pablo, uno lo pudiera retomar ese término y llevarlo al hecho de decir modofilia. Esto es amor por el modo que tú utilizas, en el sentido que la gente salió a defenderlo porque era suyo y porque vio algo que decía Santiago antes, que la gente está muy molesta con Ciudad de México por el servicio. Como muchas ciudades latinoamericanas, la calidad de servicio es ineficiente, inconfortable, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que los 10 primeros años ¿Perdón? Peligroso también. Sí, e inseguro. Yo me acuerdo que los 10 primeros años de la apertura del metro de Caracas decían, wow, el venezolano es distinto bajo tierra que en superficie, porque bajo tierra se comportaba de una manera totalmente distinta, pero porque apreciaba la eficiencia, la calidad, el confort, la seguridad de un metro. Y obviamente cuando subía en superficie, pues no tenía esa calidad. Y él defendía el metro extraordinariamente. Hoy en día no, obviamente, pero es ese amor por el modo lo hace, como decía Juan Pablo, si es eficiente, si es seguro, si es confortable, cosa de la cual Santiago decía que obviamente no se da en todas las ciudades latinoamericanas. Entonces, yo aplicaría ese término de topofilia al modofilia, y es verdad lo que dice Juan Pablo, o sea, la gente sale a defenderlo porque lo aprecia, y si lo aprecia es que tienes eficiencia, confort, seguridad, todo lo que tú dices. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Sergio. Dice... ¿Si lo puedes leer, por favor? Sí, claro que sí. Dice Juan Pablo, ¿consideras que ya hay un trabajo hecho en La Paz en materia de movilidad para afrontar la crisis de la pandemia? Bueno, en todo caso, si bien
el tema del componente del transporte y la movilidad urbana es un tema elemental. No hay que perder de vista que también el conjunto de la ciudad también está compuesto por otros sectores, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos la dicha y la gracia de contar con el sistema, el cual pudimos adaptar, como les mencioné, para poder prestar el servicio, por ejemplo, al personal de salud en los momentos de cuarentena rígida, ¿no? Y evidentemente trabajar con la Secretaría de Movilidad Urbana también, otras políticas igual para sostener el sistema de transportes tradicionales, ¿no? Y bueno, creo que la gran tarea pendiente que nos quedó es también habilitar el tema de movilidad activa y ciclorrutas emergentes, ¿no? Creo que hacia adelante también se nos presenta justamente esta necesidad de buscar justamente un equilibrio en todo caso entre las prestaciones de los servicios y justamente la sostenibilidad financiera que se pueda dar en todo caso a todas estas medidas, ¿no? Entonces el municipio ha afrontado a todo esto con lo que cuenta, y seguramente la gran pregunta que nos va a surgir va a ser en cuánto tiempo vamos a poder sostener todas estas medidas también sin ayuda también en todo caso de todos los niveles de Estado, ¿no? El nivel departamental y también el nivel nacional, que también juegan un rol importantísimo en estos planes de contingencia, ¿no? Que ya es un tema de emergencia nacional, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos casi llegando al final. No sé si hubiera alguna otra intervención. Darle entrada a una pregunta, un comentario de alguno de ustedes, del público. Bueno, si no lo hubiera, me gustaría que nuestros ponentes invitados hicieran algún comentario final de conclusiones o de su experiencia en estas ponencias y conversatorio que hemos tenido sobre el tema de movilidad y transporte post pandemia. Francisco, un comentario final. Para mí, un comentario final que yo tengo que decir es de ignorancia personal, porque no he leído investigaciones sobre qué propuestas hicieron a lo largo del siglo XX en momentos de unas crisis epidémicas o pandémicas. Realmente no ha sido mi inquietud, no sé si la de Juan Pablo o Santiago, porque sería muy bueno revisar qué se hizo cuando la gripe española en el 18-19, qué impacto tuvo inmediatamente, y con otras, no solo pandemias, sino epidemias que se han llevado a lo largo de muchas ciudades en el mundo. La verdad, desconozco, pero creo que sería una fuente muy interesante para consultar, para ver no solo qué se implementó, sino la reacción que tuvo el público en ese momento. Muy bien, gracias Francisco. Santiago. Bueno, de mi parte, solamente agradecerles a Sergio y equipo por esta invitación, y también a Francisco y a Juan Pablo por tan interesantes presentaciones y un intercambio de ideas tan rico, y a todos ustedes los que participaron también por sus ideas. Creo que al menos yo aprendí mucho. Y como comentario final, solamente me gustaría invitarlos a seguirse involucrando en el tema de la movilidad y de alguna forma dejar de pensar que es algo que solamente para los ingenieros de transporte, así como el desarrollo urbano solamente por los arquitectos. Creo que no, en realidad, como podemos ver, son temas muy transversales y que se necesita de todas las disciplinas. Entonces, solamente invitarnos a que sigamos esta conversación más allá de este foro. Muy bien. Juan Pablo. De igual manera, agradecerte, Sergio, agradecer a Santiago, a Francisco y a todos los asistentes, y por las consultas y complementaciones que han hecho una conversación muy, muy rica en su contenido. En todo caso, yo como un último comentario, volver a mencionar que la crisis justamente nos ha mostrado de que puede haber cambios en los comportamientos, ¿no? Y también estos cambios pueden ser radicales y a corto plazo, ¿no? Entonces, eso nos abre una ventana de oportunidad para que, como mencionaba, no solamente los que planifican, los que hacen ciudad, sino que se involucren a todos los sectores, se puedan generar justamente políticas y acciones para posicionar justamente a la movilidad urbana como un derecho ciudadano, ¿no? Y se permitan justamente a través de esto generar una mayor accesibilidad y también un mayor desarrollo justamente económico que venga acompañado de todas estas medidas, ¿no? Entonces, nuevamente agradecerles y bueno, a sus órdenes para una próxima oportunidad.
Bueno, bien, pues muchas gracias a nuestros conferencistas y panelistas y a todos los que nos siguen a través de Zoom y de los streamings de Facebook y YouTube. Bueno, yo también me quedo como conclusión de que el cambio, como dice Juan Pablo, el cambio es para bien, es posible, y eso es lo que también a los que somos académicos, estudiosos del tema, pues nos alienta a seguir trabajando en estas actividades y en estos temas del urbanismo, de la ciudad sustentable, entre otras muchas inquietudes. Bueno, nos vemos mañana. Los invito para que estén con nosotros a las 4 de la tarde. Vamos a abordar la última sesión del seminario con el tema de las nuevas formas de las actividades económicas y sus efectos en la ciudad. Creo que también será un tema interesante, otra faceta más de los desafíos que nos presenta esta situación de la pandemia. Bueno, pues buenas tardes, estén muy bien, mañana nos vemos. Saludos. Gracias, Santiago, Juan Pablo y Sergio, gracias. Cuídense. Saludos. Muy enriquecedor, gracias. Un abrazo. Para Chao, todos. Santiago, Juan Pablo, un abrazo, Sergio, y a todo el equipo. Beso Igualmente, virtual, abrazo a beso virtual todos. para todos. Gracias. Abrazo a todos.